Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Revitalización Urbana en la Franja Marítima del Casco Histórico de la Ciudad de Limón, a cargo de las arquitectas Paulina Morales Dobles y Yendri Mora Cascante. Antes de presentar a nuestras panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Sin más, le doy la palabra, voy a presentar a los tres panelistas. La arquitecta Paulina Morales Dobles es licenciada en Arquitectura del Tecnológico de Costa Rica y al igual que la arquitecta Yendri Mora Cascante. Ambas son cofundadoras del estudio de arquitectura Common Ground. Ellas conversarán esta tarde del Plan Maestro de Revitalización Urbana para la ciudad costera de Limón, con un enfoque de resiliencia urbana. Sin más, le damos la palabra a la arquitecta Paulina Morales, que inicia con la conferencia. Adelante, Paulina. Voy a compartir la pantalla y por favor me avisa que se esté viendo. A ver. Ahora sí. Ya se está viendo, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles por este espacio y bueno, a continuación vamos a presentarles el proyecto titulado Revitalización Urbana en la Franja Marítima del Casco Histórico de la Ciudad de Limón. La presentación consta de 4 partes. En la primera parte se hablará de los aspectos introductorios, en la segunda parte del análisis sociocultural, en la tercera del análisis físico-espacial y se va a concluir la presentación con el plan maestro. Esta propuesta se enmarca dentro de la línea de proyecto urbano y se orienta a la revitalización y el aprovechamiento de las zonas costeras. Se ubica específicamente en el frente marítimo del centro histórico de la ciudad de Limón, que abarca desde el Parque Barcas hasta los patios del Incofer. Limón es una ciudad marcada por su historia. El puerto, el ferrocarril y la United Fruit Company fueron hechos que consolidaron una de las primeras ciudades planificadas del país y una con gran fuerza para convertirse en una ciudad exitosa económica, social y culturalmente. Sin embargo, la salida de la United Fruit Company y los sismos del 53 y el 91 completan lo que se conoce como el periodo de desgaste de la ciudad, arrastrando este estancamiento hasta la actualidad y ocultando los principales potenciales del centro histórico de Limón. Han existido propuestas por parte del INBU, el ICT y el gobierno local que clarifican la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población limonense y cómo a través de una revitalización se puede lograr la reactivación económica y un empoderamiento social y cultural. Entre los principales potenciales del centro histórico de Limón, resaltan que este es un punto de convergencia entre la cultura, el patrimonio y el capital natural. Además, la llegada de la terminal de contenedores de Moín implica un impacto económico bastante importante, ya que parte de los ingresos generados serán destinados específicamente para el desarrollo de la región. Sin embargo, muchos de estos potenciales no han sido lo suficientemente aprovechados para alcanzar una ciudad próspera. Los bajos índices de desarrollo suponen retos como mejorar la seguridad, la economía y los espacios recreativos, el deterioro de la infraestructura urbana y los imaginarios colectivos llevan a la segregación del espacio
afectando fuertemente el turismo, ya que al no haber permanencia, no hay consumo y la oferta es limitada. Cada uno de estos aspectos se ven reflejados en el área de intervención, proyectando una imagen desagradable, descuidada e insegura. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta: ¿cómo es la propuesta de un plan maestro de revitalización urbano-costero y sus componentes estructurantes para el mejoramiento de la oferta turística y recreativa del Frente Marítimo del Casco Histórico de Limón? Se plantea el objetivo principal de desarrollar una propuesta de revitalización urbano-costera donde se aproveche el legado natural y cultural del Frente Marítimo para mejorar la oferta turística y recreativa de la zona. Y para lograrlo se establecen 3 objetivos específicos o pasos, donde el primero es realizar un diagnóstico urbano del Frente Marítimo, el segundo es elaborar el plan maestro de revitalización urbana y el tercer objetivo específico es definir a nivel de anteproyecto 3 de los proyectos estrella de este plan. Por otra parte, algunos de los conceptos claves dentro de la propuesta fueron el de resiliencia urbana, el de rehabilitación y revitalización urbana, plan maestro y paseos costeros. La resiliencia urbana es la recuperación después de la crisis y consiste en formular soluciones para enfrentar cualquier desastre y reducir el impacto, donde una palabra clave en este caso sería adaptación. La rehabilitación y revitalización urbana consiste en mejorar la calidad de vida a través de intervenciones urbanas, donde rehabilitación se refiere a la mejora de las características físicas de un lugar, pero manteniendo su esencia, y revitalización se refiere a la activación económica a través de la incorporación de nuevos usos. El concepto de plan maestro se refiere a una propuesta integral con intervenciones contextualizadas, donde 2 palabras claves son el diseño participativo y el urbanismo táctico. Y por último, los paseos costeros suponen o constituyen una franja de convergencia, o sea, un borde urbano donde la gente se encuentra con el agua. Aquí una palabra clave sería transición. A continuación, se presentan las principales conclusiones y reflexiones del diagnóstico sociocultural. Este análisis se realizó desde 3 entornos: el socioeconómico, el sociocultural y el turístico. En cuanto al entorno socioeconómico, las proyecciones a futuro indican un incremento en la población adulta y adulta mayor, por lo que es importante incluir en la propuesta de diseño espacios diversos e inclusivos que fomenten la convivencia. Además, para dinamizar la economía es importante aprovechar las ventajas que ofrece la cultura y la biodiversidad, así como enfocar el turismo hacia la riqueza natural y cultural y desarrollar espacios de capacitación e innovación para fortalecer estas oportunidades. En cuanto al entorno sociocultural, la región caribeña es un mosaico cultural, por lo que es esencial incorporar espacios que reactiven la vida urbana, ofreciendo una variedad de entretenimiento, así como resaltar la diversidad étnica a través de museos que permitan recorrer la historia y el legado cultural, y programar actividades que permitan vivenciar estos elementos a través de elementos como la gastronomía, la música y la danza. Y por último, el entorno turístico. El Caribe es considerado una zona turística de importancia debido a la actividad crucerista. Sin embargo, el turismo local es mucho más fuerte en el Caribe Sur y no tanto en el centro. Sin embargo, al potenciar cada uno de los elementos anteriormente mencionados, el resultado inmediato sería un fortalecimiento en la actividad turística del Centro Histórico de Limón. Y para concluir este apartado, se definen un total de 3 perfiles de usuario, donde el primer grupo serían los residentes, que estas son personas clase media baja, dedicadas principalmente a lo que es el sector agropecuario y donde al menos el 40% de las minorías, al menos el 40% se encuentra dentro de las minorías étnicas. A partir de los talleres participativos que se desarrollaron junto a la comunidad de Limón,
Los limonenses imaginan una ciudad limpia e inclusiva, con vegetación colorida, que dé sombra y les permita conectar con la naturaleza, así como imaginan una ciudad caminable donde se resalten los patrimonios y el espacio público se aproveche para desarrollar actividades. El segundo grupo serían los turistas locales, que estas son personas clase media y donde el motivo principal es las vacaciones, por lo que es importante contemplar espacios como hospedaje, espacios de entretenimiento, así como proyectar una imagen limpia y segura. Y por último tenemos los turistas extranjeros. Este grupo son personas clase media alta y llegan con el fin principal de conocer la cultura local y conocer las playas. Por lo que es importante tomar en cuenta espacios de comercio y cultura como mercados y ferias y contemplar espacios de hospedaje y puntos de información turística. Bueno, ya entrando a la parte del diagnóstico físico espacial, primeramente se hace un análisis por escalas, donde la escala macro se utiliza para contextualizar el sitio a intervenir. La escala media ya se hace un análisis del entorno urbano y la escala micro se utiliza o se analiza ya más detalladamente la zona a intervenir. Bueno, la ciudad de Limón es una ciudad portuaria que funciona como un puente entre el Caribe Norte y el Caribe Sur. En ella se encuentra la Ruta 32, los puertos como el de Moín, Jabdeba y el aeropuerto, que todo esto forma un sistema de conexiones con gran potencial para que la ciudad se convierta en un punto de encuentro. En cuanto a los aspectos climáticos, Limón presenta un clima tropical húmedo con temperaturas elevadas y una baja velocidad del viento, que esto crea una sensación térmica más elevada, por lo cual dentro de la propuesta era importante integrar vegetación alta que diera sombra y confort térmico, además de elementos como pérgolas que aportaran dinamismo y sombra a los peatones. Un ejemplo, un claro ejemplo de esto es la arquitectura caribeña, ya que esta es una arquitectura que responde a los condicionantes específicos del lugar, ya que presenta elementos como su materialidad, las puertas y las ventanas características y la elevación sobre pilotes, que lo que hace es crear unos espacios frescos y ventilados, y además posee otros elementos como los grandes aleros, los balcones y los salientes, que esto protege del sol y la lluvia. Bueno, ya por otra parte, las afectaciones del cambio climático repercuten directamente en la costa, ya que el aumento de la temperatura de la superficie del mar y el ascenso del nivel provoca efectos en la línea terrestre y en la línea de costa, como por ejemplo las inundaciones costeras, erosión costera, los riesgos activos en la población y en los ecosistemas. Por lo cual era de vital importancia incorporar estrategias de resiliencia urbana y una adecuada planificación urbano-costera basada en el desarrollo sostenible. Aquí podemos ver en esta imagen cómo en la periferia de la ciudad se pueden ver estas grandes manchas verdes de vegetación. Sin embargo, ya cuando se hace un acercamiento al centro de la ciudad, se puede ver cómo estas manchas van siendo cada vez más inexistentes. Por lo cual también otro punto importante dentro de la propuesta era generar conexiones entre masas verdes. Bueno, por otro lado, la construcción social del centro histórico se define de forma simultánea a la construcción tangible de la misma. Un importante elemento delimitador de la ciudad es y fue el tajamar, que junto con otros elementos como la línea del tren, la ruta 32 y Jabdea, crean una ciudad contenida por bordes duros, por lo que
Dentro de la propuesta era importante incorporar estrategias que ayudaran a apaciguar dichos bordes y más bien crear una ciudad más continua e inclusiva. Por otro lado, con respecto a la zonificación de la ciudad, a pesar de contar con todos los servicios, se puede ver cómo se da una fragmentación entre la parte comercial e institucional y la parte residencial, y además se puede ver cómo hay pocos espacios de recreación. Por lo tanto, era importante contemplar un balance o generar un balance entre la actividad residencial, recreativa y comercial. Bueno, para el análisis de escala micro se utiliza la metodología de unidades de paisaje, la cual consiste en dividir el área de intervención para poder profundizar muchísimo más en lo que es todo el análisis de esta escala. Entonces, una unidad de paisaje se define según los usos y las características físicas y perceptuales similares que aportan homogeneidad a cada sector, y se definen un total de 6 unidades de paisaje, donde la primera unidad de paisaje sería la Ruta 32, la segunda sería el Parque Vargas, la tercera sería el Boulevard, la cuarta el Tajamar, la quinta la Playa de los Baños y la sexta serían los patios del Incofer. De cada unidad de paisaje se genera una ficha técnica de contextualización. Se realiza una evaluación del lugar, un análisis del estado actual, un análisis físico y por último el análisis FOR. Además, se utiliza esta herramienta que permite evaluar y calificar cada unidad de paisaje de acuerdo a la sociabilidad, la conectividad, el ambiente y el confort. Y cada una de estas calificaciones, junto a los otros análisis, permiten definir cuáles unidades de paisaje necesitan una intervención mucho más inmediata. Bueno, además de todo el análisis físico, se hace también un análisis de estudios de caso, donde se escogen 6 proyectos de la región, donde el primer proyecto sería el Parque Urbano Orla de Guaíba, en Brasil, que este es un proyecto de diseño paisajístico que logra vincular la ciudad con el malecón. De este proyecto se rescata que tiene un lenguaje curvo y orgánico que genera fluidez y dinamismo al espacio público, además de la transición que hace desde el agua a la ciudad por medio de zonas de vegetación y una escalinata. El segundo proyecto sería la cinta costera de Panamá, que este es un proyecto igual paisajístico que recorre toda la bahía de la ciudad, y de este proyecto se rescata los diversos espacios de reactivación urbana, como por ejemplo los paseos peatonales y las ciclovías, que en este corte diagramático se puede ver, también las franjas verdes, los parques lineales y los cierres temporales que se hacen los fines de semana para uso peatonal. Y bueno, ya luego están estos 4 proyectos que se ubican en Estados Unidos y de donde se extraen específicamente las estrategias de resiliencia, como por ejemplo la vegetación para la protección de la costa, las escalinatas de transición, los parques esponja, los corredores verdes y las dunas de vegetación. Y bueno, la cuarta y última parte contiene todo lo que son las estrategias y las propuestas que conforman el plan maestro. Todo esto como un resultado de los análisis anteriormente expuestos. Primeramente, se crea un catálogo de estrategias, el cual funciona como base para cada componente del plan y se van a utilizar según corresponda. Este catálogo es una recopilación de estrategias de gran importancia para diseñar y crear espacios urbanos exitosos y de calidad, y se definen un total de 12 categorías o ámbitos de acción, donde el primero sería la biofilia, como
que son estrategias para conectar con la naturaleza y adaptar el proyecto específicamente al lugar, así como el espíritu del lugar, que es el respeto y la apreciación por el espacio público y el patrimonio. Las estrategias de accesibilidad y circulación lo que promueven son la multimodalidad y la creación de sendas urbanas seguras y legibles. En cuanto a las estrategias de inclusión, que esto lo que promueve es diseñar para todos los grupos y las edades, y las de seguridad es crear espacios activos y cuidados. En cuanto a las estrategias de espacio y confort, estas lo que pretenden es crear espacios públicos cobijados a escala humana, con bordes blandos y permeables. Luego, en cuanto a las estrategias de comercio y recreo, estos lo que buscan es crear espacios multifuncionales y lograr que la temporalidad sea mucho más diversa y amplia. Y por último, tenemos a las estrategias de adaptabilidad costera, que estas son de suma importancia para este proyecto. Las estrategias adaptativas costeras se pueden ubicar tanto en la línea de costa como en el agua. En cuanto a las que se pueden ubicar en la línea de costa, tenemos a los parques frente al mar, a las escolleras, las playas y las dunas y los litorales vivientes, que eso es lo que buscan es estabilizar la costa, evitar la erosión, mitigar la acción de las olas y proteger ante las inundaciones. Mientras que las que se pueden ubicar en el agua, tenemos a los humedales y los arrecifes artificiales y construidos, que esto es igual para mitigar la fuerza de las olas, mientras que las islas flotantes y las islas rompeolas funcionan como una protección ante la erosión costera. Ya entrando en el plan maestro, este consiste en una propuesta urbana orientada a la rehabilitación y revitalización del frente marítimo, donde se propone articular el espacio urbano, el arquitectónico y el natural, que en este caso sería el mar, bajo 4 ejes de acción. El del paisaje, que pretende extender la vegetación para dar continuidad a los ecosistemas y preparar la costa como infraestructura ante alguna emergencia. El eje socioeconómico, que busca promover nuevas formas de trabajo, el de movilidad, para establecer un tránsito seguro de peatones y ciclistas, y el del espacio público, que busca definir estrategias para la apropiación de los usuarios y mitigar la percepción de inseguridad. Aquí ya en esta imagen se puede ver la totalidad del plan maestro, donde se contemplan ya todas las propuestas, y que, bueno, estas propuestas se van a dividir en 2 categorías. Los conectores urbanos, que son propuestas a escala media que buscan vincular la ciudad con el frente marítimo a través de sendas y de vegetación, y los escenarios urbanos, que ya son propuestas más puntuales y que corresponden a las unidades de paisaje que anteriormente se mencionaron. Bueno, con respecto a los conectores urbanos, estos se dividen en 3: los conectores verdes, las bicisendas y las sendas peatonales. En cuanto a los conectores verdes, es importante mencionar que primero se hace se realiza una paleta vegetal, la cual contempla 3 tipologías de vegetación: la vegetación de amortiguamiento, la vegetación comestible y la vegetación ornamental. La vegetación de amortiguamiento se utiliza básicamente para que funcione como una barrera natural de la ciudad y que proteja la costa ante la erosión costera, y se utilizan especies como el cocotero y el mangle. En cuanto a la vegetación comestible, esta se ubica específicamente en algunas zonas del espacio público, como las huertas urbanas, y se utilizan especies como el jobo y el cacao. Y por último, la vegetación ornamental, que esta va a acompañar todo el espacio público, y se utilizan especies como el hule y el carao. Ya esta sería una imagen donde se contempla ya toda la red de infraestructura verde, que se demarca con la línea naranja, y aquí se puede ver las 3 tipologías. Entonces, bueno, en este acercamiento, que sería se puede ver cómo la vegetación ornamental acompaña las ciclovías y las aceras. Luego, este otro acercamiento ya corresponde a la vegetación de amortiguamiento,
¿verdad? Que como dije, va a funcionar como barrera para los fuertes oleajes y la erosión costera. Y por último, este otro acercamiento, que aquí ya se hace una mezcla entre la vegetación ornamental y la vegetación de amortiguamiento, al ser un espacio de transición, que sería la escalinata hacia el mar. Bueno, el otro conector urbano serían las bicisendas. En este mapa ya se demarca con línea en roja la red de ciclovía. Y bueno, aquí se pueden ver todos los circuitos que se proponen dentro de la ciudad y cómo estos se acompañan también de vegetación en todos los recorridos. Y por último están las sendas peatonales. Aquí se pueden ver las tipologías de sendas que se incluyen en el plan, donde la línea azul representarían las aceras, la línea punteada azul corresponden a los paseos y calles peatonales, la línea rosada contemplan las calles compartidas y donde se proponen los cierres temporales, la línea punteada rosa, que sería esta de acá, que serían las calles con prioridad peatonal, pero que igualmente se permite el paso de buses y vehículos de emergencia. Y por último, la línea punteada roja, que serían calles con prioridad peatonal, pero que igual se permite el paso de las bicicletas. Bueno, por otra parte, con respecto a los escenarios urbanos, estos serían 6, los cuales los primeros 3 se trabajan a nivel de lineamientos y los últimos 3 ya corresponden a los proyectos estrella del plan maestro. El primer escenario urbano es la entrada a Limón y este corresponde específicamente a la ruta 32. En este se contemplan proyectos como la entrada a la ciudad, una plaza de bienvenida, un edificio comercial, un punto intermodal, así como la intervención de toda la vía hasta rematar con una calle compartida, la cual va a conectar con el Parque Vargas, los edificios patrimoniales y la entrada de los turistas cruceristas. Si vemos un corte diagramático de la intervención de la vía, tenemos que primero se propone toda una extensión del comercio, luego toda una zona de caminata segura, luego una zona específica para lo que es el mobiliario urbano, bicisendas y la vegetación de amortiguamiento, que es para proteger a los peatones y a los ciclistas y también a los carriles exclusivos para vehículos motorizados. Y podemos ver una imagen actual de este sector en donde se puede observar primeramente que hay una jerarquía vehicular, además de bordes duros a ambos lados de la calle, espacios en desuso y pocos puntos comerciales. Entonces, nos hacemos esta pregunta de cómo podría ser la ruta 32. Y bueno, ya acá en este fotomontaje se puede ver todas estas estrategias, como por ejemplo la incorporación de vegetación a diferentes escalas, los drenajes urbanos sostenibles, una pacificación de la vía, la incorporación de las ciclorrutas o las bicisendas. Además, se incorporan puntos comerciales para dinamizar este sector y se interviene el muro de Jabdeba. Todo esto para crear una imagen de bienvenida pues mucho más atractiva y dinámica para los residentes y turistas. El segundo escenario urbano es el sector recreativo cultural ubicado en el Parque Vargas. Y en este se contemplan proyectos como un punto recibidor y de información turística, luego toda una calle compartida que va a funcionar como una extensión del parque, así como vegetación a diferentes escalas y la intervención del anfiteatro y las plazas de juegos. Aquí, bueno, sería igualmente una imagen actual del Parque Vargas, en donde, bueno, aquí en esta imagen se puede ver que aunque el parque cuenta con una gran masa de árboles,
no hay vegetación a escala media o baja y además hay una poca diversidad de mobiliario urbano. Entonces, ¿cómo podría ser el Parque Vargas? Ya aquí se ve cómo se interviene estos espacios donde se incorpora vegetación a escala baja y media que permiten realizar diferentes actividades, además de se incorporan diferentes tipos de mobiliario como bancas, bebederos, puntos de reciclaje y se intervienen las pérgolas con vegetación. Todo esto para crear un ambiente pues mucho más dinámico y generar mayor permanencia en el lugar. Y bueno, el tercer escenario es el paseo peatonal recreativo ubicado específicamente en el bulevar. Y en este se contemplan principalmente tres sectores. Un primer sector que es la extensión del Parque Vargas, un segundo sector que es una zona complementaria al comercio y el tercer sector que es una zona de extensión del mercado. En el siguiente corte diagramático se puede apreciar bastante bien cómo el espacio público llega a soportar toda la actividad de comercio a través de la vegetación de protección, de las terrazas, de mobiliario, de comercios informales puntuales, y todo esto en conjunto llegan a crear un espacio bastante seguro y agradable. En el segundo corte diagramático, en este ya se corresponde a lo que es la zona de extensión del mercado, y cómo se extiende todo lo que es el espacio público a través de los chinamitos, nuevamente a través de las terrazas, mobiliario organizado, que todo en conjunto llegan a crear una dinámica de mercado bastante amena. Y bueno, aquí igualmente se ve ya una imagen de este sector, que aunque esta es una zona muy concurrida, se puede ver que hay una ausencia de mobiliario urbano y de vegetación. Además hay un borde muy marcado entre el comercio y la senda peatonal y bueno, y el mal estado de los edificios patrimoniales. Entonces, ¿cómo podría ser el bulevar? Bueno, aquí ya se puede ver en este fotomontaje que se incorpora vegetación alta acompañada de mobiliario urbano, esto para generar mayor permanencia en el lugar. Además, una extensión del comercio hacia el bulevar. Agregan puntos de comercio informal y se plantea una señalización y mejoramiento de los edificios patrimoniales. Todo esto para generar una zona mucho más dinámica y confortable para los peatones. Y bueno, el primer proyecto estrella es el sector comercial informal ubicado en el eje del Tajamar. El tajamar es un elemento de contraste entre la cuadrícula regular de la ciudad y el borde irregular que simboliza esta transición hacia el mar. El tajamar posee un carácter de conector urbano, ya que este entrelaza cada componente del plan maestro y los elementos paisajísticos ya existentes, así como se decide que el lenguaje de la propuesta sea curvo y orgánico para lograr que los recorridos sean fluidos entre una dinámica y otra, entre una actividad y otra, de forma dinámica y continua. En estos diagramas conceptuales se muestran algunas de las intenciones de diseño y de emplazamiento, donde en el primer diagrama se muestra en color amarillo todo lo que es la zona de intervención. En este segundo diagrama se muestran las principales fuerzas y ejes del lugar, donde lo que se busca es conectar los usos ya existentes y romper el límite duro del muro y proyectarse hacia el mar.
Esto se logra a través de los ensanchamientos, que junto ya a lo que serían las escalinatas y las pasarelas sobre el agua, se puede crear toda una experiencia sensorial al agregar todos los sistemas de protección de vegetación. Algunos de los componentes del programa arquitectónico, tenemos el componente gastronómico, como por ejemplo los chinamitos de comida tradicional, el componente recreativo, como por ejemplo el museo al aire libre, el componente comercial, como ventas de artesanías, así como tenemos los componentes de movilidad, las pasarelas sobre el agua, espacios de contemplación y todo lo que son las áreas verdes. Si vemos cada uno de estos elementos en planta, primeramente tenemos a lo que sería la intervención en el anfiteatro y se decide peatonalizar todo lo que es el frente marítimo. Se decide intervenir la vía agregando mobiliario urbano, ciclovías, peatonalizando, incorporando también lo que son las terrazas de contemplación, hasta llegar a lo que sería la intervención del Parque Abel Robles. Luego nos encontraríamos con un punto gastronómico y un campo ferial en este sector, y nos encontraríamos con el primer acceso al mar a través de las escalinatas. Se encuentran también otros puntos de contemplación, las pasarelas sobre el agua y toda la vegetación, además de un museo al aire libre que acompaña todo el paseo. Si vemos este 3D, ya se puede ver de forma más puntual cada una de las propuestas y donde es también mucho más evidente cada una de las intenciones, como por ejemplo peatonalizar y reactivar todo el eje, también la fluidez y la continuidad a través de los lenguajes curvos y la protección de la costa a través de todas las capas de vegetación. Este ya sería un corte específicamente del sector del parque de niños y corta un poco la vegetación de amortiguamiento, donde primeramente se ve la transición que se propone desde la ciudad hacia el mar, ¿verdad? Por medio de toda esta vegetación y ensanchamiento del Tajamar. Y bueno, en este acercamiento ya se ve la ciclovía que se propone, igualmente acompañado de vegetación e iluminación artificial durante todo el recorrido. Luego estaría este otro acercamiento que responde o corresponde a estos ensanchamientos que se hacen a partir del Tajamar, donde igualmente se acompaña de vegetación a diferentes escalas y mobiliario urbano. Y por último, este otro acercamiento que ya responde a la parte de la vegetación de amortiguamiento. Aquí se puede ver especies como el mangle y bueno, y la pasarela que se propone dentro de esta vegetación, que ya vendría a ofrecer otras experiencias sensoriales para los peatones. Este otro corte ya del sector informal, aquí igualmente se ve la transición que se hace de la ciudad hacia el mar por medio de esta escalinata y pasarelas sobre el agua. Y bueno, aquí también se puede ejemplificar el tema de la vegetación, donde si lo vemos desde la ciudad hacia el mar, primeramente se encuentra la vegetación de protección, que sería la ornamental y comestible, acompañando todo el espacio público, y ya luego la vegetación de contención y amortiguamiento, que sería para la protección ante la erosión costera, y donde ya se ubican especies como los cocoteros, las palmas y el mangle, y ya luego la vegetación de control, que esta sería vegetación acuática, como por ejemplo los arrecifes artificiales, que estos van a funcionar como barreras marinas para proteger del fuerte oleaje. Esto ya sería una visualización de este mismo sector, y aquí se puede ver mejor ya las escalinatas, la vegetación como el mangle, los cocoteros y ya toda la vegetación ornamental acompañando el espacio público. Esta sería una visualización de este mismo sector, pero con otra perspectiva hacia el mar, que aquí se puede ver de fondo también las pasarelas que se proponen sobre el agua.
Luego ya sería una visualización del campo ferial, que aquí este es un espacio bastante amplio y donde se proponen actividades espontáneas, como por ejemplo los food trucks y demás, que no solamente activarían la zona, sino también que estas actividades se pueden extender hacia la noche y aumentar la temporalidad del lugar y por ende la percepción de seguridad de este sector. Y por último, esta sería una visualización de la intervención que se propone en el Parque Abel Robles. El segundo proyecto estrella es el sector recreativo deportivo ubicado en la playa Los Baños. En estos diagramas conceptuales igual se muestran algunas de las intenciones en el diseño, donde en este primer diagrama se muestra en color rosa lo que es toda la zona de intervención, así como la cancha, un kiosco y la vegetación existente. El objetivo de este proyecto es potenciar los usos ya existentes en el lugar, así como potenciar específicamente lo que son los usos de playa y el uso deportivo. Ya en este segundo diagrama se pueden mostrar, mostrar las primeras conexiones que se gestan, como por ejemplo una plaza conectora y la intención de proyectarse hacia el mar, así como se define el lugar donde va a estar ubicado uno de los edificios comerciales. Y ya en este tercer diagrama se muestra el juego volumétrico que se propone en el edificio, así como el ensanchamiento hacia el mar y la creación de la escalinata, que funcionaría como una transición desde el espacio público urbano hacia lo que sería la playa y el mar. Para lo que es el edificio se rescatan algunas características de la arquitectura caribeña, como por ejemplo la elevación sobre pilotes para proteger ante las inundaciones, así como se contemplan otros elementos como los corredores, los grandes aleros para proteger ante la lluvia, los cerramientos permeables, todo lo que son los sistemas de ventilación, grandes alturas, techos inclinados y también los salientes y los desfases volumétricos. El concepto del edificio es un esquema pasaje-galería, donde la estructura es la protagonista y lo que se busca es crear un juego entre los usos, las conexiones, los herramientas y la materialidad. Y las fuertes conexiones visuales son sumamente importantes, por lo que se incorporan también mezanines, dobles alturas, terrazas de juego, así como los patios internos. Algunos de los componentes que conforman el programa, tenemos el componente gastronómico, donde se incorpora, por ejemplo, el mercadito, el recreativo, el componente comercial, como por ejemplo la venta de artículos de playa, y los componentes de movilidad, de sendas, y uno de los componentes más importantes que es el deportivo, donde se contemplan espacios como terrazas de juegos de ajedrez. Si vemos ya cada uno de estos elementos en la planta de sitio, es bastante evidente que la plaza tiene un carácter conector, ya que vincula todo lo que es el eje del Tajamar con los patios del Incofer. Además, la transición de la plaza a través de la escalinata hacia la playa y el mar, y también se interviene con las plazas de juegos de ajedrez, un parque biosaludable y todo lo que es la zona del kiosco cultural. Tenemos por acá lo que es la cancha de básquet. Y si vemos un acercamiento de este sector, esperar a que aparezca. Ajá, aquí está la cancha de básquet y esta sería parte de la plaza, donde primero tenemos una plaza de bienvenida al edificio y contamos con el primer acceso al edificio, donde hay un área de juegos y todo este sector funcionaría como una zona de soporte hacia toda la actividad deportiva a través de espacios como una soda, las graderías, espacios de vestidores. Luego tenemos un segundo acceso que responde mucho más a toda la plaza
Y bueno, aquí en este sector tenemos duchas externas, ya tendríamos la escalinata de acceso, donde nos encontramos con un mercadito que remata con una tienda tienda de venta y alquiler de artículos de playa. Y bueno, contamos con 2 accesos que ya llevarían al siguiente nivel. Donde igual nuevamente se contaría con un uso de tienda de artículos deportivos y un bar cafetería, donde todo el segundo nivel se maneja con un concepto tipo mezanine y pasarelas como esta, de manera que siempre se mantiene total conexión con lo que sucede en el primer nivel. Y bueno, en este 3D ya se puede visualizar mucho mejor todo lo que es el juego volumétrico que se crea en el edificio y la transición hacia el mar, así como las estrategias de protección, como por ejemplo las escolleras y todo lo que es la vegetación. Y bueno, esto ya sería un corte de este sector, un corte longitudinal, donde aquí de este lado ya se ve la cancha de básquet y bueno, y se ve ya la intervención del muro de colindancia con vegetación y bueno, ya luego todo el edificio que se propone, donde el primer volumen va a corresponder a esta actividad deportiva, donde en el primer nivel se plantea la gradería, la soda, ya en el segundo nivel la tienda de artículos deportivos y ya luego seguiría el volumen del medio, que este va a tener un carácter más de mercado y que de alguna manera vincula con el último volumen que ya corresponde más a la actividad de playa, donde en el primer nivel está la tienda de artículos de playa y ya en el segundo nivel el bar cafetería con vista hacia el mar. Este otro corte sería ya transversal, un poco más urbano del sector y bueno, aquí ya se puede ver la transición que se hace desde el edificio hasta el mar. En este primer acercamiento igual se ve el edificio y cómo se plantea también que sea bastante permeable hacia las diferentes zonas de este sector. Ya luego el segundo acercamiento que correspondería a la Plaza de Bienvenida, donde se puede ver de fondo también el Parque Biosaludable y cómo conecta con el otro proyecto que sería el de los patios del Incofer. Y bueno, y este otro último acercamiento que ya corresponde a la escalinata de transición hacia el mar y donde de fondo se ve también el área de mesas de ajedrez y dominó. Aquí ya esto sería una visualización desde la cancha de básquet, donde se ve la intervención del muro, cómo se incorpora mobiliario urbano alrededor de la cancha y se puede ver también el edificio de fondo y toda la plaza de bienvenida que se propone. Esto ya sería una visualización del edificio, donde aquí ya se ve el esquema de pasaje de galería, donde también se mantiene la materialidad de madera y el edificio bastante permeable hacia todas las zonas del parque. Y por último, esto ya sería un acercamiento del edificio, específicamente en el volumen central, que es donde se puede ver la actividad de mercadito y ya, bueno, igual toda la actividad comercial y el segundo nivel bastante también permeable hacia el primer nivel. Y bueno, ya por último está el sector comercial cultural que correspondería a los patios del Incofer. Este sector es bastante extenso y también debido a su complejidad se divide en 2 subsectores, por así decirlo, donde el sector A es el que se va a detallar más a profundidad en la propuesta y el subsector B, que sería este de acá, se trabaja a nivel de lineamientos.
Esta sería una planta de toda la totalidad de este sector, donde primeramente estaría el subsector B, ¿verdad? Que se mantiene, se trata de mejorar los espacios que ya existe, como este parque lineal al norte del sector que responde toda la parte residencial de la ciudad, y ya luego también la reactivación de la estación del tren o la reactivación del tren, y una franja, también se propone una franja comercial que ya vendría a responder a la parte comercial de la ciudad. Además, se propone este bulevar que no solamente uniría ambos sectores, ¿verdad? El A y el B, sino que este bulevar también permite conectar con todos los otros puntos del plan maestro. Y bueno, ya este otro sector, que sería se va a detallar o se va a explicar más adelante. Ok. Y bueno, en estos diagramas conceptuales, nuevamente las intenciones de este sector, donde en esto todo en color naranja es la zona de intervención, y luego ya en este diagrama se muestran los primeros ejes y las fuerzas que surgen, que nos invitan a proyectarnos hacia el mar y también conectar todo el interior del lugar hacia todo su contexto. Ya en el siguiente diagrama se muestran los componentes que lo forman, como por ejemplo tenemos uno de los más importantes, que es la masa de agua, que es la laguna de biorretención, así como un paseo gastronómico, un edificio de soporte a la comunidad, y todo esto mezclado con todas las demás sendas y la vegetación que lo acompañan. Y entre los componentes del programa arquitectónico tenemos, bueno, primero lo que es el componente gastronómico, que por ejemplo contempla todo un paseo gastronómico. Tenemos el componente recreativo, como por ejemplo zonas de picnic, el comercial, una tienda de artículos locales, así como todo lo que son las conexiones en movilidad, todo lo que es áreas verdes, como por ejemplo las huertas urbanas y sendas, y uno de los más importantes, que es el edificio de desarrollo comunal. Y bueno, aquí ya se puede ver entonces en detalle la planta de este sector, que primeramente se ve la conexión que se trata de hacer con la escalinata, bueno, la conexión con el mar, que se trata de hacer a través de la escalinata y las pasarelas sobre el mar. Y bueno, un punto importante es que aquí ya se contempla la estrategia de resiliencia de las escolleras para proteger la costa ante la erosión costera. Y bueno, ya adentrándonos en el parque, primeramente se puede ver como una plaza de bienvenida que sigue con el paseo gastronómico, y bueno, un punto jerárquico dentro del parque que sería la laguna de biorretención y todas las sendas que lo atraviesan para llegar a los otros espacios como las zonas de picnic, un parque biosaludable, las huertas urbanas, y bueno, y un elemento importante que sería el edificio de desarrollo comunal y un anfiteatro que se abre hacia el bulevar y que conectaría también con la otra parte de este sector. Y bueno, aquí ya en este 3D se puede ver igual la diversidad de espacios que se contemplan en esta parte del sector. Bueno, aquí ya este sería un corte urbano transversal de este sector, que igual se ve la transición desde la parte residencial, atravesando todo el parque hasta llegar al mar. En este primer acercamiento se puede ver la laguna de biorretención y el puente que se plantea sobre esta laguna con mobiliario urbano. Luego en el segundo acercamiento corresponde a la parte del paseo gastronómico, que en el primer nivel se plantean todos los puntos comerciales y ya se utiliza también o se propone una cubierta verde transitable que esta sirva también
como un mirador hacia la ciudad y hacia el mar. El siguiente acercamiento ya corresponde a la ciclovía que se propone igual con vegetación o se acompaña de vegetación a lo largo de todo el recorrido. Y por último, el último acercamiento corresponde ya a las pasarelas sobre el mar, que igualmente se acompaña de vegetación y mobiliario urbano. Y bueno, de este escenario se detalla lo que es el paseo gastronómico. Este edificio posee un carácter de parque, ya que lo que se busca es que se mimetice con todo el espacio público. Y esto se logra a través de esta cubierta caminable que no solamente contiene dentro la actividad gastronómica, sino que funciona como un mirador urbano. Así que esta cubierta se perfora para crear mayores conexiones visuales con toda la actividad que hay en el interior. Si vemos el siguiente diagrama, aquí en el otro sentido, donde igual se perfora, tenemos toda la actividad y al mismo tiempo funciona como una conexión entre las masas de agua. Esta ya sería una planta de detalle de este paseo gastronómico, que igual aquí esta es la plaza central o la perforación que se hace con este pequeño agujero y que de alguna manera va a seguir con los puntos comerciales como los dos restaurantes que se plantean alrededor de esta plaza, luego una tienda de artículos de emprendimientos locales, una cafetería y ya luego la parte de sanitarios y los cuartos de instalaciones y servicios. Aquí es importante mencionar que este edificio se plantea bastante permeable para que sirva igual de conexión tanto del interior como del exterior del parque. Aquí también en este corte, bueno, se ve la intención de la cubierta verde caminable que funciona también como un mirador hacia la ciudad y hacia el mar. Y bueno, ya esto sería una visualización interna de este paseo, donde este sería uno de los restaurantes que se proponen dentro del paseo. Y bueno, esta sería ya una visualización un poco más urbana, que sería desde el puente sobre la laguna de bioretención, donde de fondo se ve ya el paseo gastronómico y también aquí se ve que todos estos espacios se acompañan de mobiliario urbano para generar pues más permanencia en el lugar. Y por último, esta sería una visualización en detalle de la laguna de bioretención que se acompaña de vegetación en diferentes escalas. Y bueno, ya para ir finalizando, se hace primero se realizan unos lineamientos de gestión basados en la Ley de Planificación Urbana del INBU, en la Ley de Planificación Urbana y en el Reglamento de Renovación Urbana del INBU, donde consta de 3 pasos. El primero se definen los actores y el modelo de gestión, el segundo consiste en definir las estrategias de priorización de proyectos, de financiamiento y de diseño y ejecución, y ya un tercer paso que es la evaluación de lo avanzado ejecutado hasta el momento. En cuanto al modelo de gestión, este se trabaja como un portafolio de inversión a corto y mediano plazo y donde se plantea un escenario base para generar la propuesta que contempla 3 principales actores, que sería, bueno, Habdeba, que financiaría en este caso parte del proyecto a través de los recursos del canon. Luego, las sociedades públicas de economía mixta, que combinarían recursos de la municipalidad con socios privados. Y por último, las alianzas público-privadas que buscarían el desarrollo de proyectos por iniciativa privada. Y bueno, en este diagrama se muestra rápidamente la estrategia de priorización de proyectos de acuerdo a las categorías, donde primeramente se iniciaría
con un urbanismo táctico que funcionaría como un prototipo que nos va a dar información para desarrollar los siguientes proyectos. Luego seguirían todo lo que son obras civiles, como por ejemplo intervenciones en la vía. Luego los elementos de activación rápida del espacio público, como por ejemplo mercados, comercios, espacios culturales, para ayudar a todo lo que es la seguridad e invitar a la apropiación. Luego se iniciaría con todo lo que sería la vegetación de los diferentes ámbitos, desde protección hasta las de control. Luego con los proyectos arquitectónicos, principalmente los de la playa, los baños. Y por último ya se iniciaría con lo que serían los ensanchamientos y las escalinatas hacia el mar. Y si vemos este mismo diagrama, pero en esta columna se ven todos los proyectos y escenarios del plan maestro, y aquí lo proponemos a que se desarrolle en 5 etapas en total, iniciando con todo lo que es urbanismo táctico, igual como lo que son conectores de la ciudad se irían realizando de forma progresiva hasta la 5ª etapa, hasta llegar al proyecto más extenso y más complejo, que serían los patios del Incufero. Entonces, ¿cómo se beneficiaría la ciudad de Limón con este proyecto? En cuanto a lo que sería la revitalización urbana, la recuperación de los espacios abandonados y descuidados para generar un ambiente dinámico, seguro y atractivo para residentes y turistas. En cuanto al factor ambiente, la conexión entre ecosistemas mediante vegetación que aporte cobijo y protección, y sería esto una barrera natural que va a proteger a la ciudad ante desastres naturales. Y en cuanto al aspecto de economía, la dinamización y la recuperación del espacio público se traduce también en una reactivación de la economía local. Por otra parte, con respecto al turismo, mejorar la imagen urbana implica también potenciar el turismo y permite un desencadenamiento de espacios de apoyo al turismo como hoteles y los turoperadores. En cuanto a la parte cultural, la ciudad contaría con espacios adecuados para las actividades culturales y tradicionales del lugar, así como locales comerciales donde se expongan la gastronomía y la cultura local. Y por último, con respecto a la movilidad, se generaría una jerarquización de la movilidad sostenible y segura. Y esto sería, muchísimas gracias. Y igual nuevamente, muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles por este espacio. Muchísimas gracias a las arquitectas Yendri Mora y Paulina Morales por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas, y aunque estamos un poco cortos de tiempo, vamos a tratar de contestar la mayoría. Ya tenemos por acá una de Marco Antonio Campos. Dice, en cuanto a la posibilidad de realizar la propuesta con una alianza público-privada, ¿qué tan factible ven esta posibilidad? Según lo que entiendo, en Costa Rica estamos un poco atrasados en cuanto a APP. A veces la misma población no acepta las alianzas público-privadas. Bueno, con eso es por esto que en este caso se plantean diferentes o una mezcla en cuanto al modelo de gestión, ¿verdad? Que no solamente recaiga en las alianzas público-privadas, sino que también se pueda apoyar por medio del canon de APM y también con respecto a las sociedades de economía mixta, que esto sería como parte del limbo que vendría como a ayudar para que este proyecto se pudiera hacer, pero realmente es un esfuerzo entre la parte privada y la parte pública que se plantea para su posible gestión, ¿verdad? La siguiente pregunta es parecida, es de Charles Herkis. ¿Cómo piensan financiar los proyectos? Ok, sí, esa básicamente sería como la misma respuesta, ¿verdad? Este proyecto, al ser bastante extenso y complejo, es importante pues tener en cuenta que van a ser
no solamente un esfuerzo entre ambas partes, en la parte pública y la parte privada, sino también un desarrollo que se propone por medio de diferentes etapas, que como se explicó antes, primero se invitaría a la apropiación del espacio público por medio del urbanismo táctico, y ya ahí donde se van viendo como diferentes apropiaciones y ya el uso del espacio público ya se puede ir invirtiendo y generando pues mayor atracción para la inversión en el lugar. El doctor Gabriel Murillo les indica felicidades por el proyecto y por favor incluir paneles solares e iniciativas similares. Sí. No, esas igual están incluidas, solamente que el proyecto es bastante extenso y todo eso se contempla en el documento escrito que acompaña toda esta presentación, pero sí, claro que todas esas iniciativas son de suma importancia. Don Oliver Valiente dice, ¿cuáles franjas marítimas han tomado como benchmark Barcelona o conocen algún otro para llevar a Limón a este nivel? Y bueno, como se mostró en la presentación, se utilizan diferentes estudios de caso. Claro que se toman en cuenta otros proyectos a nivel internacional, ¿verdad? Pero se decide como concentrarlo a nivel latinoamericano para ver cómo otros países en condiciones similares han logrado reactivar esta franja marítima y cómo lo hacen para incorporarlo dentro de la propuesta. También dice, Lima, Perú tiene un desarrollo ejemplar. Don Charles. Bueno, creo que esas eran las consultas que teníamos por el momento. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Gracias de nuevo a las panelistas. Y voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor, antes de salirse de la aplicación, nos ayuden a llenarla para saber su opinión sobre la conferencia. Y les doy la palabra a ellas para que den las palabras de cierre. Y bueno, no, de parte de nosotras, de verdad, muy agradecidas por este espacio y muchas gracias por este tiempo, por conectarse en este momento y ver la presentación. Sí, muchísimas gracias por todo el tiempo y las preguntas también. Agradecemos muchísimo el interés y bueno, también nuestro papel es empezar a difundir todo este tipo de proyectos y también otras iniciativas para ojalá próximamente poder llegar a levantar y tener este tipo de proyectos en nuestro país. Y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recordarles que la conferencia queda grabada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Tengan todos muy buenas noches.